7. El presidente el pasado domingo, una de las informaciones que aportó con mayor entusiasmo es justamente el crecimiento de las remesas que vienen de nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Escuchemos la información del reportero y de ahí pasamos al análisis económico. Hoy estará con nosotros Rodolfo de la Torre. Ya las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares, tiene montos récord. Este año se calcula que van a llegar las remesas a 35,000 millones de dólares, como nunca. Es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país y es una derrama económica a los pueblos que permite el ingreso, el bienestar para millones de mexicanos, reactiva abajo en las regiones la economía. Pero no queremos eso como modelo, que la migración sea opcional, no forzada. Abrimos, Rodolfo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Digo, complacido con el presidente de que dice no queremos eso, porque muchas veces se difunde que es un logro lo de las remesas cuando en realidad es algo bastante cuestionable. A ver, necesito 2 minutitos para tratar el tema, lo quería tratar contigo desde el lunes, pero sí, acordamos en la producción esperar tu llegada el día de hoy. Muy bien. A ver, ¿por qué están tan altas las remesas? ¿La gente está de vuelta? ¿La amenaza Trump? ¿La variación del dólar? ¿La familia necesita más para construir la casa? ¿Qué explicación tienes? Yo creo que se combinan dos cosas. Por un lado, la incertidumbre económica que hay en Estados Unidos en términos políticos, las intervenciones que ha hecho Trump, las redadas que ha hecho Trump, y también en términos económicos. Se prevé que eventualmente la economía americana puede desacelerarse. Es un buen momento entonces para juntar lo que se tiene, garantizar ciertos ingresos, además con una ganancia cambiaria interesante, y entonces adelantar algo que puede ser después en otros términos. ¿Tú crees que la tasa de interés que está ofreciendo México es parte? O sea, ¿están invirtiendo en papel, en inversiones de CETES o en qué está mandándose ese dinero? A ver, las remesas en general son de personas de bajos ingresos, se dedican al consumo, no están pensando en una tasa de interés, sino en garantizar, digamos, ciertos recursos para la sobrevivencia y quizás un pequeño ahorro de la familia, pero de ninguna forma ligado con las tasas que normalmente percibimos. No, yo creo que es más bien una prevención ante un futuro incierto. O sea, que ese es el centro. Yo creo que ese es el centro. Muy bien, bueno, pues quería abordar esto y me remito ahora sí al informe entregado el domingo, tanto el entregado oralmente como el entregado por escrito. Y pues con toda libertad, Rodolfo, ¿qué destacas? ¿Qué te parece logro? ¿Qué te preocupa? Bueno, yo creo que han habido dos grandes perspectivas de este informe, uno de vamos bien y otro de que vamos a una catástrofe. Yo creo que no estamos bien en términos generales, hay algunas señales de alarma, pero esas señales de alarma no quiere decir que se vaya a deteriorar aceleradamente la economía y no podamos salir de esa situación. Y te doy algunas cifras que pueden ser de interés. Bueno, a final de cuentas hay que pensar qué le interesa a las personas realmente del desempeño económico. Pueden decir acerca de la inversión y de la entrada de divisas, etcétera, que yo creo que pues está alejado de su preocupación. Pero a ver, las personas, ¿qué tanto más pueden consumir, comprar a raíz de lo que está ocurriendo con la economía? Yo me puse a hacer una cuenta desde diciembre hasta la última cifra disponible en el gobierno de López Obrador y me encontré con que hay un ligero decrecimiento de los índices de consumo. Eso quiere decir que las personas pues están pasando un poco de sacrificios para mantener sus compras e incluso están sacrificando algunas de ellas. Y esto es en términos generales. Porque si lo vemos en términos per cápita, es decir, si tomamos en cuenta que la población crece y los recursos hay que distribuirlos entre más, pues la adversidad es un poco mayor. Pregunta, ¿esa tendencia venía ya de los últimos meses de Peña Nieto o es a partir del 1 de diciembre del año pasado que tú la notas? Esta cifra es de diciembre a la última cifra, que me parece que es de mayo, proporcionada por INEGI, solamente cubre el gobierno de López Obrador. En términos de tendencia, sin embargo, ya se percibía una desaceleración, pero estas cifras corresponden exclusivamente a esta administración. Ahora, el último informe de los indicadores del consumidor, ayer o hoy en la mañana se anunció, dice que
hay mejor expectativa, o sea, no había tan buena expectativa, ahora mejoró el indicador. Creo que esa es una buena noticia porque efectivamente ha habido un apretón, por así decirlo, en términos de consumo, y yo creo que estaba rodeado esto de la incertidumbre que se generó de distintas formas, y empieza, digamos, a haber cierta claridad de que el gobierno va a mantener la casa en orden, y estando en orden, pues se puede plantear una recuperación moderada, dependiendo de otros factores, incluyendo el mercado internacional, pero que en esto no necesariamente es un estancamiento indefinido. Pero te doy otro dato porque hay muchos claroscuros. Si bien el consumo agregado ha disminuido, sigue aumentando el ingreso laboral de un grupo de trabajadores importante, hasta el punto que se ha reducido el porcentaje de la población que no puede comprar con su salario la canasta mínima. Es decir, al mismo tiempo que baja el consumo a nivel agregado, hay algunos que están cruzando la línea de pobreza por cómo se comporta el ingreso laboral. Es decir, hay cambios en la composición de la distribución. Claroscuros. Exactamente. Consumo agregado baja, pero cada vez mayor gente que no podía ahora está en el sector de los consumidores. Lo cual quiere decir probablemente que el apretón está en la clase media, no está justamente en los que menos tienen. Y eso pues ya te habla de una composición diferente de las reacciones en torno al tema de pues, cómo va a lucir la economía en el futuro, ¿no? Bueno, a ver, algunas de las buenas noticias. Crece la inversión extranjera directa. Hay quien me dice, no, eso solamente fue junio, en realidad habría que ver otra vez la tendencia, pero pues el presidente la ha venido presumiendo. El problema con estas cifras, que efectivamente son ciertas, es que solamente te dan una parte de los recursos que se están dedicando a que la economía sea más productiva. Cuando tú ves la inversión total, no importa la procedencia, si es de extranjeros, de nacionales, la inversión fija bruta, bueno, esta ha tenido decrecimiento en tiempos recientes. Y eso precisamente también por el factor incertidumbre, que ha hecho que muchas inversiones se detengan en espera de ver pues hacia dónde va esta administración. Me gustaría regresar a esto que de alguna manera ya le habíamos dedicado tiempo antes, pero antes déjame como las palomitas, ¿no? Entonces, sí traes inversión extranjera directa, sí la traes, que es distinta de la inversión fija que concretamente los inversionistas mexicanos hacen. ¿Cómo la distingo? Mira, la inversión total, todo lo que se dedica a maquinaria, equipo, a los fierros para producir, pues puede provenir de gente que está en el país o de gente del extranjero. Si tú ves la composición, sigue aumentando la inversión extranjera, mucho más que lo que están atreviéndose a invertir los nacionales. Pero cuando ya tú consolidas todo eso, tienes una caída en la inversión. Esto en tiempos recientes, y esto significa pues que hay quizás más confianza desde el exterior que desde el interior. Ahora, exportaciones, 500 mil millones de dólares más o menos y creciendo. Esa es otra noticia que quizás sea la noticia que permite decir que aquí no hay recesión. O sea, si ese motor no estuviera jalando, ya estaríamos en recesión, si me atrevo a decir. No, desafortunadamente la interpretación es al revés. La inversión sigue marchando, pero eso lo que te está diciendo es cuántos recursos tomamos de la economía nacional porque los quieren en el extranjero. No necesariamente quiere decir que tenemos más recursos dentro del país, sino que tomamos más recursos para exportarlos. Ahora, ¿cuál eso sería? Te deja dinero. Por supuesto, pero es un buen negocio. Pues. Para aquellos que están exportando, va viento en popa, no hay. Pero el país en su conjunto no se beneficia de esa exportación. Se beneficia, pero donde hay una señal de alarma es en el hecho de que están disminuyendo las importaciones. Y el problema es que eso te está señalando que hay personas que no tienen suficientes recursos para comprar lo que antes adquirían del extranjero por razones de baja en la actividad económica, baja en los salarios, baja en el nivel de empleo en algunos sectores, y eso se traduce en que este exceso de exportaciones sobre importaciones no es una buena noticia. En realidad es una llamada de atención para decir... Tendrías que ver un mejor indicador de importaciones para que la balanza estuviese satisfactoria. Exactamente, la idea es que las exportaciones se expandieran, pero las importaciones también estuvieran incluso aumentando más porque tienes más recursos provenientes, por ejemplo, de la inversión extranjera para adquirir aquello necesario. Ahora, del otro lado,
traes un motor que siempre ha sido el presupuesto, Ujú, que enfrenta pues esta premisa de la austeridad. Y aquí hay una gran discusión con ustedes los economistas. Yo oigo a los economistas decir, a ver, la política de austeridad es una política económica que uno utiliza en ciertas circunstancias, no en cualquiera. Y el presidente que dice, no, la austeridad es un principio moral, lo volví a repetir hoy en la mañana. A ver, ayúdame a encontrar digamos, dónde está la glorieta que reúne esas dos discusiones, y segundo, si esta política de austeridad podría ser responsable de la baja de inversión fija a la que hacía referencia. Mira, la austeridad como virtud dentro de la economía proviene desde los economistas clásicos. Adam Smith, que decía, hay que ahorrar para hacer con esta frugalidad prosperidad para el futuro. Y quien revierte ese pensamiento es John Maynard Keynes, que dice, si no gastamos, no impulsamos la economía, no le metemos impulso y por lo tanto nos estancamos. Yo creo que hay que entender la posición del presidente no en términos de que la austeridad es un motor, al contrario, la austeridad es una forma de redistribuir. Yo quito de una parte en donde soy austero, pero soy magnánimo con otra. Por ejemplo, los programas sociales. Y 500,000 millones de pesos de ahorros, esto no los ha entregado a otro lado. O sea, presume el ahorro, un poco más al Adam Smith, pues. Exactamente. Pero si tú ves el presupuesto realmente se mantiene en las mismas condiciones. Es decir, no estamos reduciendo el gasto de una forma notable, sino que lo estamos reasignando. Si acaso la reducción del gasto, que es más notoria, por ejemplo, los desabastos en algunos sectores o la falta de pagos de becas o de algunos gastos, provienen, si no de la reasignación, de un proceso de aprendizaje de cómo gastar de forma diferente. En la mañana se quejaba que hay un burocratismo terrible que impide, por ejemplo, la llegada de los recursos de las nuevas universidades. Efectivamente, y eso le limita algunos de sus problemas, de sus programas, para ser precisos, pero lo que hay atrás en el fondo es decir, yo de todas maneras voy a gastar lo mismo que tengo planeado, nada más que tengo que encontrar una forma diferente de gastar, y mientras la encuentra hay un subejercicio. Ahora, atendiendo a los informes al respecto, sobre todo los de Banco de México, pues sí vemos una caída del crecimiento, dice Banco de México, que se explicaría fundamentalmente porque hay una caída en la inversión en construcción y una caída en exploración e inversión en minería. Es decir, estos son los dos sectores que más están recibiendo el golpe. Pero si abres la caja y revisas la inversión en construcción, te encuentras, Rodolfo, con que el sector privado sí ha invertido en construcción. El que no está invirtiendo en construcción es el sector público. Si el sector público estaría al origen de la crisis de crecimiento, y si a esto le sumas el pleito que trae el presidente con las industrias mineras, y a las que ya les dijo ni se animan a explorar porque aquí no van a seguir sacando ni la plata ni el oro, pues sí podríamos estar viendo al gobierno como al origen del problema de crecimiento. No es una cosa que nos cayó como meteorito del exterior. Sí, en todo lo que has mencionado hay un factor común, sin embargo, que es la incertidumbre. En algunos casos se interpreta que el gobierno no está realizando inversión, no porque no quiera, sino porque no ha encontrado la forma de hacer llegar esos recursos. ¿Si no tiene proyectos? Quizás hay procesos de aprendizaje de gasto que están deteniendo parte de esos gastos. Por ejemplo, cómo evaluar proyectos, cómo filtrar los concursos, cómo seleccionar dentro de distintas alternativas la mejor opción. Yo creo que aquí sí hay una parte que corresponde al sector público, pero también el sector privado no hay que dejarlo a un lado, porque el sector privado, si bien puede seguir realizando cierta inversión, no lo está haciendo al ritmo del pasado, y eso es en parte por la incertidumbre. Lo que tienes es un claroscuro. Ahora, yo dependiendo de la mesa donde me siento, o veo oscuro o veo claro, y me tiene un poco fatigado, ¿no? O sea, te sientas por ejemplo con empresarios locales, y dices, vamos directo al precipicio, claro, sí, ¿no? Y luego te sientes con otros colegas, ¿no? Vamos bien. Va, y a mí me cuesta mucho trabajo formarme mi propia opinión, un poco por eso te consulto a ti a ver si me ayudas. ¿Dónde estás tú? Mira, yo te lo pondría con una analogía. Una temperatura muy agradable, que yo creo que es como la que tenemos ahorita, son unos 20 grados centígrados. Una temperatura realmente hostil sería
menos 20 grados, ahí te estás prácticamente muriendo en unos minutos en cuanto estás a la intemperie. Estamos a 0 grados. De plano, ni frío ni calor, diría el... Así se podría poner. En realidad es una situación de adversidad y es una situación muy incómoda, pero es una situación de la cual creo con las medidas adecuadas se puede salir y tampoco es una situación que presente, digamos, estancamiento indefinido. Me tengo que ir, pero sí no me puedo ir sin una última cuestión. En estos 9 meses tuvimos 2 secretarios de Hacienda. Así es. ¿No? ¿Cómo ves tú, digamos, como fracaso la ida de Ursúa, como ventaja la llegada de Alberto Herrera, como un dato intrascendente? Si políticamente ayuda a Nulia. Yo creo que fue, tanto del lado del secretario Ursúa como del presidente, estirar una liga de hasta dónde se puede avanzar un proyecto. Por un lado, el secretario Ursúa de cierta ortodoxia y por el lado del presidente de hacer un cambio que no necesariamente cumplía con cierta consistencia en las finanzas públicas. Y la liga se reventó por el lado de Ursúa, no sin antes jalar al presidente hacia cierta prudencia fiscal. A ver, se reventó por el tema del transporte de gas, por el tema que ahora resolvió el presidente con Carlos Slim, con Del Valle, con Carlos Salazar, ¿no? Sí, no, Ursúa lo dijo claramente, me desencontré con Bartlett. Sí. ¿Y no te llama la atención que poquito antes del informe se haya resuelto ese problema? Es decir, puede ser que Ursúa tuviese razón, dicho en otros términos, porque no había un arreglo en los términos que el gobierno estaba planteando, que Manuel Bartlett estaba planteando. Yo agregaría otro elemento. Él ha, sobre todo en sus artículos recientes, hablado de que el desencuentro está en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde el presidente se negó a tener cierta estructura que lo atara a ciertos objetivos, metas. Estructura programática la Así llama. es. Y yo creo que esa fue la lucha, en una visión, digamos, ni siquiera tecnocrática, sino contable, de saber claramente hacia dónde vamos, y otra más política, de plantear un gran panorama y una transformación que acomodaremos las cosas a ella, pues según se vayan presentando. ¿Y Alberto Herrera cuál es su virtud? Arturo Herrera yo creo que está haciendo la labor de Ursúa, pero con más flexibilidad y prudencia y tratando de ganar al terreno sin que tenga que pedirle permiso al presidente y por otro lado cediéndolo porque no tiene más remedio que si quiere aportar algo en verdad ceder al presidente. Por ejemplo, acaba de mencionar que el presidente participó más de lo que él pensaba en la elaboración del presupuesto de 2020, lo cual quiere decir que el presidente raro se mete a detalles que uno esperaría los delegara. Así es que este presupuesto que viene, ese sí es un presupuesto que se ajusta por completo a la visión del presidente. Y vamos a ver que de las 4 letras, AMLO. Exactamente. Y si todavía estuviera en Los Pinos, las finanzas públicas se manejan en Los Pinos, ahora en Palacio Nacional. Said va a tener que reescribir su libro. Ahora, Arturo Herrera es un secretario de Hacienda muy poderoso, porque a diferencia de Ursúa, si a este lo corren, el riesgo es mayor para el presidente. Es decir, hay un costo tan alto que está bien afianzado en la silla, ¿no? El presidente se la va a pensar 2 veces antes de traer un tercer secretario de Hacienda. Por supuesto, ya no hay sustitutos tan claros, pero además Herrera tiene una valía especial que probablemente no era tan notoria en el caso de Ursúa. Y es que él ha tenido un roce internacional, una serie de conexiones con los mercados financieros que le permiten pues tranquilizarlos, hacer un par de telefonazos clave para decir, miren, espérenme, vamos a ver cómo se presentan estas cosas y tranquilizar. No estoy tan seguro que quien lo fuera a sustituir o con la misma intensidad, Carlos Ursúa, pudiera hacer lo mismo. Así es que sí es una pieza clave para el presidente. Ojalá y no lo agobie. Raquel Buenrostro, oficial mayor, dolor de cabeza para algunos, diría Germán Martínez. Gente de confianza, honesta como ninguna, diría el presidente López Obrador. Y yo creo que también en el proceso de aprendizaje de centralizar el gasto con sus costos, sus problemas, por ejemplo, de abasto de medicinas o de despido de algunos funcionarios que en realidad estaban trabajando en actividades clave, pero necesitaban regularizar sus contratos, etcétera, ¿no? Ya dejamos Hacienda por la Paz. Graciela Márquez, secretaria de Economía. ¿Pinta, no pinta? ¿Tiene juego, no juega? Era alumna de Ursúa.
Mira, me parece que ha hecho un papel discreto, pero efectivo. No hemos tenido problemas de desabastos de algún tipo de bien más allá de los identificados con el sector salud, que eso no le corresponde. Me refiero a desabastos en algún sector. No hay, digamos, alguna situación de problemas con empresarios, fricciones. Yo no veo que el presidente le esté dando gran juego. No, y me parece que ella tampoco busca los reflectores, y en todo caso los reflectores han estado en el Tratado de Libre Comercio, en el nuevo Telecán. Más secretario de Economía a veces parece Saade que Graciela Márquez. En ese sentido, la agenda la está llevando Relaciones Exteriores, pero yo creo que en conjunción con Economía, y yo creo que ahí pues no hay, ves cambios ahí. No veo grandes, digamos, una gran brillantez, pero tampoco una oscuridad. Turismo. ¿Cómo ves a Torruco? Bueno, con una serie de decisiones que hay que ver qué costo tienen pueden a largo afectar plazo. El ingreso la que hemos promoción tenido del turismo fundamentalmente. Pero todavía no sabemos si desaparecer eso realmente nos va a afectar o no. Ese es el punto. Uno esperaría que un brazo que difunde la imagen de México tuviera alguna efectividad, difícil de medir. Si no lo tienes, a lo mejor no pierdes mucho, pero estás haciendo una apuesta, y ese tipo de apuestas yo creo que se hacen con un poco más de evidencia. Bueno, hay una gran ventaja, y es que te tendremos aquí, por lo menos de aquí a diciembre, para hacer la siguiente evaluación de cada una de las políticas. Aquí estaremos. Y te agradezco muchísimo, Rodolfo, por esta placer mirada reposada. Vuelvo otra vez con matices, claroscuros. Me voy a volver el abogado de los claroscuros, como hace falta, ¿no? Hasta en el estado de ánimo. Pues. Mira, con que no te dejes llevar con los porristas ni con los golpeadores, yo creo que vamos por buen Ni camino. frío ni calor, 0 grados. 0 grados. Bueno, nos vamos a corte. De vuelta, vale la pena